Así se va a imputar una responsabilidad, habría que imputársela a Monge. El ejército llega a percibir que hay algo extraño, pero esto coincide con otra circunstancia. El Che inicia una incursión con un fuerte destacamento para hacer una exploración del terreno y un amplio recorrido por aquella zona. Quedan en el campamento los más nuevos, gente que iba llegando de allí. Pero ese recorrido dura muchas semanas. Es verdaderamente una odisea, está descrito en detalle en su diario, enfrentándose a lomas duras, terreno difícil, ríos crecidos, incluso en ese recorrido tienen algunas bajas, se producen, algunos se ahogan, una o dos bajas tiene, pero la tropa regresa después de muchas semanas completamente agotada. Cuando llegan al campamento se encuentra que había algunos problemas que habían ocurrido allí, algunas indisciplinas y algunas dificultades en ausencia del Che. Pero lo peor es que cuando la tropa llega desgastada, algunos enfermos, no tiene tiempo de recuperarse, porque en breves días se producen las exploraciones del ejército, los primeros combates, en que realmente ellos no tuvieron ninguna baja, la experiencia que tenían. En las emboscadas que hicieron con pocos hombres, capturaron armas, infligieron un golpe fuerte en aquellos días. Pero claro, yo diría que todo eso ocurre prematuramente. Después entonces hacen una incursión, salen del campamento, queda una fuerza en el campamento y se produce una división del grupo, en dos grupos, que nunca más llegaron a hacer contacto. Incluso el Che no lleva medicina. Ocurrió lo mismo que había ocurrido cuando el Granma no trajo la medicina. Y fue una proeza, pues durante meses estuvieron evadiendo el ejército y luchando contra el ejército. Él tenía confianza en la posibilidad de la lucha irregular. Él lo sabía. Y en esas circunstancias, la guerrilla depende de sí misma. No puede ni esperar ni recibir apoyo exterior, que es prácticamente imposible. Eso no era posible. Y la ayuda de tipo clandestina, toda la red había sido desbaratada. Eso en ese momento dependía de la acción de ellos. El Che sabía incluso que con 20 hombres, si se trasladaba como se estaban proponiendo, a un lugar con base social, donde Inti Coco Peredo era muy conocido y hacia donde se trasladaban, esa guerrilla tenía posibilidades de supervivencia. Él lo sabía y se encaminaba en esa dirección, pero la descripción de todo lo que ocurrió, no solo por su diario, sino por las descripciones del ejército boliviano, es impresionante la proeza que hicieron, la cantidad de combate que libraron contra el ejército y lo que hicieron es una verdadera epopeya. Yo pienso que él estaba muy afectado cuando se persuade de la muerte del otro grupo. Y de la muerte del otro grupo nosotros tenemos noticias por los cables. Se explica cómo ella, por nuestra experiencia, yo deduzco inmediatamente que la noticia es exacta, que es correcta, es verídica. La muerte cuando muere Tamara, cuando muere Joaquín, el grupo que muere. Pero él se resistía a creerlo y se ve en el diario durante muchos meses. Él se resiste, cree que es mentira del ejército, porque han dado muchos partes falsos. Cuando ya se convence, se persuade que no existe, que no lo encuentra, es cuando él emprende una marcha a la búsqueda de una base social, cuando ya tiene algunos cuadros bolivianos buenos. Y era correcto y tenía posibilidad de supervivencia. ¿Cuánto influyó en su ánimo la muerte de aquellos compañeros?
yo creo que actuó con cierta temeridad en invasión, porque le iban por un camino. En un momento se para en un alto y dice, vamos precedidos por Radio Bemba. Es decir, todos los vecinos lo estaban esperando. Yo lo conozco bien. Y yo creo que en ese momento estaba actuando conforme ese carácter que tenía él. Sentía las cosas muy fuertes con cierta temeridad. Él entonces sigue el avance, llegan de día a un pueblo, está vacío. Ver un pueblo vacío es señal de que hay algo, la población percibe que va a haber un combate. Es ahí el ejército. Cualquier ejército, cualquiera, no tenía más que esperar en ese camino, emboscarse en ese camino. Y por unas lomas peladas, en pleno mediodía, la vanguardia emprende la marcha. De esa forma. Sí, como si no existiera el ejército. Y entonces esa vanguardia que va adelante cae en emboscada, de día matan varios de ellos, fue un golpe muy serio. El grupo llevaba además algunos enfermos, llevaba el médico enfermo y el Che lo llevaba de todas maneras, aunque les retrasaba el movimiento, la marcha. Una circunstancia, a veces nosotros lo hicimos, si buscábamos un lugar donde poder dejarlo con alguien que lo atendiera, porque no podían resistir la marcha. Él debe haber estado buscando alguna posibilidad en ese sentido, pero ya pierde la vanguardia, está localizado, está en el llano, le matan incluso a alguna de la gente buena, de los bolivianos, creo que le matan a uno de los dos hermanos bolivianos, que se estaban destacando muchísimo, ya como cuadro boliviano, y ya queda en una situación muy difícil, en un terreno muy difícil. Y él, que había podido evadir durante meses y combatiendo constantemente, que había realizado una epopeya, ya se ve en una situación muy crítica. Lo localizan, lo atacan, lo hieren, le destruyen el fusil y en un movimiento lo logran hacer prisionero. Entonces algo tiene que haber estado influyendo en él mucho. Ese desprecio por la muerte, a veces él iba al encuentro de la muerte, sobre todo en ciertos momentos, porque en tales circunstancias realmente tenían que haber avanzado con más cuidado, apartarse de una ruta, buscar otros puntos, avanzar de noche, porque incluso esa emboscada de noche no le hubiera hecho gran daño. Pues disparan y hubieran podido percibir al enemigo por alguna luz o por alguna cosa. Yo creo que ciertos factores del carácter de él en ese momento influyeron en los acontecimientos. De manera que yo diría que cuando todavía marchaban por ese camino y tenían 20 hombres y tenían ya unos cuadros bolivianos, si ellos llegan a la zona donde se proponían, tenían posibilidades no solo de supervivencia, sino de desarrollo del movimiento guerrillero. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia.